Hola, soy Mauricio López Manning y trabajo en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y los quiero invitar a un minuto de lectura. Verde que te quiero verde, de Federico García Lorca. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con los ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha, vienen con el pez de sombra, que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas, y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda. Verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa. Juntos por la paz, CONADIC. Gobierno de México. Otro tipo de situaciones, como la pobreza extrema, el no poder tener los satisfactores indispensables cubiertos, es un factor de riesgo para el consumo de sustancias y para que muchas otras cosas vayan mal en la vida. El no tener un adecuado acceso al sistema educativo, no tener una manera de ir a la escuela, de formarse, es un riesgo muy importante. Aquellos chavos que no están inscritos en una prepa o en una secundaria tienen el doble de riesgo de consumir drogas, nada más por estar no inscritos a un programa. La fractura familiar, eso no significa que todos los divorcios generen hijos con problemas, pero sí es cierto que algunas familias contienen otro tipo de problemática hacia adentro y que hace que seamos negligentes con nuestros hijos o que de alguna manera transmitamos algún tipo de conductas o de ideas que no son del todo apropiadas. El de la destrucción del medio ambiente. No podemos pensar en humanos sanos en un mundo enfermo. Por supuesto, el Estado de Derecho, para que los chavos, para que las chavas tengan una chance real para tener una vida feliz, necesitamos vivir en un país en donde se respeten las leyes y los derechos de todas y todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este Facebook Live. Soy el doctor José Ibarreche Beltrán, jefe de los servicios ambulatorios del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. El día de hoy tengo el gusto de acompañarlos y de hablar de un tema que me parece fundamental y de suma relevancia en estos tiempos. Vamos a hablar de masculinidades y violencia. Y mucho de lo que vamos a hablar específicamente va a ser sobre las definiciones y sobre los conceptos de masculinidad y cómo eso ha derivado en la manifestación de la violencia, tanto de género como la violencia de los hombres hacia ellos mismos o hacia otros. Para empezar, me gustaría con una definición, con la definición de masculinidad, la cual yo creo que ahí podemos estar pues muy de acuerdo en que tiene ciertos conflictos esa definición para poder irla desglosando después. Se dice que la masculinidad es un conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas, y aquí viene el punto fundamental, que dice, son características del hombre en una sociedad determinada. Ahí la definición ya nos está hablando de ciertas cuestiones que deberían de ser características y vamos a ver más adelante con los nuevos conceptos de masculinidad que tendríamos que ir redefiniendo esto. Es muy cuestionable, obviamente, la idea de que hay un solo tipo de hombre, un hombre universal, y que actuar como hombre siempre hay que recordar que va variando de acuerdo con el contexto histórico, con el contexto social, con el contexto cultural, etcétera. Todos aprendemos a ser de alguna manera. En nuestra familia, en nuestra casa, nos enseñan a ser. Nos enseñan a respetar, nos enseñan a ser cuidadosos, nos enseñan a responder ante el enojo de cierta manera, nos enseñan a plantear, por ejemplo, cómo responder ante la tristeza, cómo responder ante todas las emociones. Y al fin de cuentas nos enseñan cómo ser, cómo tenemos que ser. Y en esa misma manera existen muchas formas de ser hombre y de ser mujer, vamos a llamarlo de esa manera, o que nos enseñan a ser hombre y a ser mujer. En cada cultura hay muchísimos mecanismos que pueden ir siendo distintos, de códigos, de cuestiones que son aprendidas, que van explicando esta diversidad. La raza, la orientación sexual, la condición social, la pertenencia a ciertos grupos, todo eso va a afectar
la diferenciación de lo masculino en ciertas culturas. Así que, para ser claros, la masculinidad o el concepto de lo masculino es una construcción social, es un constructo social en el cual su significado se va a ir modificando con los cambios culturales, ideológicos, económicos, jurídicos, en una época determinada. No es lo mismo tener una masculinidad a finales del siglo XIX que en estos tiempos. Desafortunadamente hay muchas cosas que todavía se parecen, pero no es exactamente igual. Hay varios conceptos que son importantes también ir recalcando y que tenemos que ir desglosando para poder entender la idea de la masculinidad como un constructo social. Está la idea de una masculinidad hegemónica. Esta masculinidad hegemónica se va a basar en que todos sus integrantes tienen estas características de que son personas autónomas, importantes, activas, principalmente independientes, heterosexuales, con un nivel familiar adecuado, que son los proveedores a nivel familiar, y con un excelente control de sus emociones, tanto que casi ni siquiera las manifiestan. Esto, si se dan cuenta, es una construcción social pues muy anacrónica, muy ridícula hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque en este punto lo único que hace es basarse al compararlo con otro constructo social que sería lo femenino, la femineidad. Y entonces estaríamos haciendo estos dos constructos ampliamente separados, en los que las características principales de lo masculino son ser proveedor, no mostrar sus emociones, ser una persona fuerte, independiente, y en contraparte sería que lo femenino sería ser dependiente, no controlar las emociones, y estamos todos conscientes y estamos de acuerdo que eso no existe, ¿no? No hay una manera de poder conciliar en una sola manera o en una sola explicación de lo que implica ser masculino o la masculinidad. Dentro de este contexto de la masculinidad hegemónica existe la contraparte, que sería la masculinidad subordinada. Curiosamente, en esto que les comentaba yo sobre la diferencia entre, o cómo se utiliza la medida de qué tan masculino eres, es qué tan diferente eres a una mujer, ¿no? En esta construcción equivocada, pues una masculinidad subordinada es aquel hombre que tiene una masculinidad completamente distinta a la que, entre comillas, se esperaría, porque no son tan fuertes, no son dependientes, son una minoría, no son hombres, no son heterosexuales, o sea, se llega a señalar muchísimos de esos problemas. ¿Por qué? Porque dentro de esta construcción totalitaria, la masculinidad subordinada pues no deja de ser una masculinidad que se aleja de lo femenino. Y ahí es donde partimos de este conflicto tan grande. Y si nos damos cuenta, la construcción de la masculinidad desde ese principio, desde una masculinidad hegemónica y desde una masculinidad subordinada, es un alto generador de los problemas violentos o que se le atribuyen al hombre violento. De ahí que en la actualidad tengamos la necesidad de redefinir y de redireccionar el concepto de masculinidad hacia lo que en muchos lados se ha hablado como masculinidades alternas, las nuevas masculinidades. Y yo, si se me permite hacer una reflexión muy personal, yo diría que sería curioso que siguiéramos llamándole masculinidades o nuevas masculinidades a estos trajes a la medida en los cuales nos vamos alejando de las cuestiones estereotípicas. Un hombre no es el que no tiene que presentar las emociones o manifestarlas, no es el que tiene que ser autónomo, no es el que tiene que ser fuerte, no es el que tiene que ser el proveedor. Entonces es algo que va siendo característico y específico de cada quien. Entonces, en esta idea de las nuevas masculinidades alternas, o que simplemente yo le diría vivir o ser, ¿no?
es importante que primero seamos conscientes y que seamos personas que no deseamos seguir ejerciendo ninguna de las masculinidades anteriores, ni la hegemónica ni la subordinada, desde la perspectiva no nada más militante, vamos a llamarlo así, sino de la perspectiva social y del señalamiento. Esta parte en la que se le señala a alguien que no es fuerte como poco hombre, por ejemplo, o alguien que no controla sus emociones como una persona poco masculina. Entonces es irnos alejando de estos conceptos estereotípicos para poder ir haciendo una nueva construcción muy particular de cada quien sobre cómo vivimos la masculinidad. Esto implica, obviamente, reconocer la relación que se tiene con muchísimas cosas en las que no debe ser violenta, no implica el tipo de atracción sexual que uno tenga, respeta el derecho a definir la preferencia sexual y entonces asume que los hombres tienen derecho a experimentar los mismos sentimientos que las mujeres. Y ahí es curioso porque cuando oímos derecho, bueno, pues es más bien algo natural. Es natural que el hombre tenga la posibilidad de manifestar las mismas emociones que una mujer y que cualquier otra persona. Eso es lo que es importante que nosotros empecemos a entender para quitar esta división y este punto de inflexión tan grave que en ocasiones lo único que hace es separar y dividir a las culturas, a las personas y son amplios generadores de violencia. Aquí me gustaría pasar a otro tema dentro de las mismas masculinidades. Entonces quisiera hacer una pausa para que pudiéramos, después de esta pausa, retomar el tema de masculinidades desde la perspectiva del machismo y la violencia de género. Regresamos. ¿Sabías que con el diálogo favoreces la salud mental, liberando pensamientos, sentimientos y emociones? Permite resolver conflictos y fortalece lazos de unión, autoestima, confianza y seguridad. Puedes iniciar preguntando: ¿cómo te sientes? ¿cómo te fue en la escuela? Escucha con atención. Nunca juzgues ni empieces un diálogo si estás enojado. Dialoguemos. Si necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Juntos por la paz, con ADIC. Gobierno de México. Continuamos con el tema de masculinidades y violencia. Para continuar, me gustaría hacer un apartado específico sobre la diferencia entre el concepto de masculinidad y el concepto de machismo. El machismo incluye comportamientos estereotipados, tal cual como viene y como es descrito en el área de las masculinidades. Pero en este punto del machismo estamos hablando ya de una supremacía o de la idea que por el ser hombre tengo el derecho de estar por encima de los demás, como si me diera un privilegio ser hombre. Ese es el concepto de machismo. Las manifestaciones pueden llegar a ser muy diversas, no son tan claras, no son a veces tan directas. Pueden tener un impacto en las personas, obviamente, a quien se dirige. Pueden llegar a ser muy grotescas y burdas, pero también pueden llegar a ser sutiles, ¿no? Desde el forzar a alguien, por ejemplo, en actos violentos, hasta realizar simplemente conductas no deseadas, ¿no? Para la otra persona. Entonces, en este sentido, va muy de la mano el concepto de una masculinidad hegemónica en el que nosotros estamos haciendo esta idea de conceptos estereotipados de lo que implicaría ser un hombre, de qué es la característica de ser un hombre, y sobre esas características suponer que tengo yo una superioridad y un privilegio por esas características. A eso le llamamos machismo. Hay muchas maneras de manifestar el machismo, como lo decíamos, y una de ellas es algo que en algunos textos se le ha llamado, y en lo personal yo diría malamente, se le ha llamado como micromachismos. Estos micromachismos, los cuales digo que se han llamado o se hacen llamar así de manera equivocada, ¿por qué? Porque para mí un machismo no hay micro y macro, todo es machismo. Y en ese concepto de los micromachismos
es que sería mejor entenderlos que cualquier persona que está cayendo en uno de ellos, estamos haciendo una actitud machista. No por ser una actitud velada, no por ser una actitud aminorada, no es machista. Es igual de machista que las demás, pero manifestada de manera a lo mejor muy sutil o dentro de las conversaciones. ¿A qué le llamamos nosotros estos machismos disfrazados, machismos invisibles o malamente llamados micromachismos? Bueno, hay ciertos conceptos que a la fecha, y ahí sí, si alguien nos pudiera aportar ese dato, a la fecha yo no sé si exista la traducción literal de los conceptos que voy a mencionar ahorita, pero son algo que nosotros podemos ir notando en nuestra cotidianidad. Nosotros como personas que estamos conviviendo con otros hombres, como mujeres, como sociedad, podemos ir notando bastante de estas actitudes que llegan a ser muy sutiles, muy disimuladas a la hora de estar respondiendo en un contexto machista. Una de ellas es esto que se conoce como el mansplaining, o que sería como la explicación masculina, en la cual el hombre, por su posición de privilegio o de poder o de supremacía, se siente con el derecho o con la fortaleza para poder darle una explicación a los demás. O sea, una explicación de yo sí entiendo porque soy hombre y tú como no entiendes te lo voy a explicar. Incluso a grados tan, y disculparán que use tanto ya esta palabra, como tan ridículos, como hombres que tratan de explicarles a las mujeres qué es ser mujer, ¿no? Hombres que les tratan de explicar a las mujeres qué es el feminismo. Eso es el mansplaining y es un tipo de machismo en el cual se hace de manera muy disimulada. Otra es que se conoce como el gaslighting, tanto que yo he escuchado ya y he visto algunos textos en el que ya lo han hecho el anglicismo, ¿no? O sea, esta parte en la que llaman que es el gaslighteo, en el que implica que el hombre, por esta suposición de privilegio, hace dudar a la mujer con respecto incluso a su salud mental o a sus propias sensaciones. Por ejemplo, llega ella y le dice, estuviste con alguien más porque veo aquí estos mensajes y no sé cuánto, y entonces él le dice algo así como, no es cierto, tú estás loca, eso que estás viendo no es cierto, esto no es verdad, tanto y tan seguro que acaba haciendo dudar a la persona a la que se lo dice. Eso es el gaslighting. El otro, el manterrupting, sería como el hombre interrumpiendo, en el cual cuando la mujer está hablando o explicando algo, el hombre siente que entonces tiene que interrumpir porque él es el que va a explicarlo mejor o él es el que tiene que tener la última palabra, ¿no? Entonces, y todo esto basado en este concepto erróneo y patético de la supremacía solo por ser hombre o por la masculinidad. Y por último, algo que se conoce como el bro painting, que es esta parte en la que nosotros sin ninguna consideración tomamos la idea que fue de alguien más, específicamente en el caso del machismo, de una mujer, y la hacemos propia, ¿no? El jefe que llega a presentar un proyecto que realmente no se le ocurrió a él, se le ocurrió a una de sus colaboradoras, y lo presenta como si fue él solamente porque él es hombre y tiene esta ridícula supremacía por tener una masculinidad, ¿no? Hegemónica. Entonces, todo esto, ¿cómo va sumando? ¿Cómo va sumando para que desencadene esta serie de estereotipos en una serie de conductas violentas? La violencia de la masculinidad o la asociación de la masculinidad con la violencia se puede ver desde tres perspectivas, o lo que conocemos nosotros como la tríada de la violencia, en la cual está la violencia de género misma, en la cual hay una violencia específica del hombre contra la mujer, en la cual está de manera como legitimizada, como si estuviera legitimada por la supremacía frente a lo femenino, ¿no?
como si estuviera expresada por la distribución de la inequidad, de los espacios, los salarios, por ejemplo, estos momentos en los que puede ser ya no nada más la violencia física, la cual es definitivamente triste y definitivamente un caso, una serie de casos que son inaceptables, pero mucho de esta violencia contra la mujer está en el día a día. Está en el día a día porque tienen sueldos más bajos, porque las jornadas de trabajo son distintas, porque los espacios de trabajo son distintos, porque las oportunidades son distintas, ¿no? Desde cosas como los créditos que se le puede dar desde un banco a una mujer por una tarjeta de crédito que a veces es mayor o menor solo por ser mujer o por ser hombre. Eso es un tipo de violencia contra la mujer. El otro tipo de violencia dentro de esta triada está la violencia del hombre contra el otro hombre, en la cual también legitimada por esta supuesta supremacía y por esta búsqueda del poder y de la autonomía y de ser, al fin de cuentas, desde una perspectiva casi animal, diríamos, y yo le quitaría el casi, esta parte de demostrar el poder, ¿no?, hacia el otro, y entonces tengo que ser más fuerte que tú, y entonces te tengo no nada más que ganar, no nada más que competir, sino que tengo que destruir y te tengo que ganar a pesar de todo, ¿no? Y entonces yo no puedo usar mis palabras para discutir, tengo que agarrarme a golpes contigo, ¿no? Y entonces nos agarramos a golpes y vemos quién es el más fuerte. Y esto lo resolvemos en la calle y esto lo resolvemos. Esta violencia es muy característica de esta cuestión estereotípica, ¿no? Estereotipada de lo masculino. Y por último, la que podríamos conocer como una violencia autoinfligida, en la cual, bueno, pues obviamente esta cuestión de los hombres no se cuidan, los hombres no se andan protegiendo de ciertas cosas, y entonces cómo voy a usar un casco cuando me suba a la moto porque yo soy muy hombre, o cómo voy a cuidarme, o cómo voy a usar protección cuando tenga sexo, porque yo soy muy hombre y entonces yo no necesito de esas cosas, como si hubiera una especie de esta palabra que creo que es muy característica de la idea de la masculinidad hegemónica, que tiene que ver con la idea de supremacía, como si a mí no me fuera a pasar lo que a los demás les pasa. Tanto así que en los contextos de salud, o en el contexto de la salud, el ser hombre muchas veces viene implícito la idea de no te puedes tampoco percibir enfermo, porque la enfermedad resulta como una muestra de vulnerabilidad, y la muestra de vulnerabilidad no deja de ser una muestra de algo que pues ya no es lo masculino según esta cuestión estereotipada. Entonces, tenemos que ir viendo cómo incluso estos actos violentos, los cuales pueden ir desde la idea o desde el concepto de lo más grotesco y de lo más terrible, que es la manifestación frontal de la violencia de género contra la mujer, hasta la violencia sutil contra la mujer, la violencia del hombre con el hombre mismo y de la violencia autoinfligida. Y todo esto por seguir una serie de patrones estereotipados, anacrónicos, antiguos, ridículos, que tienen que ver con qué significa ser hombre, ¿no? Que la característica de ser hombre. No está tampoco peleado con esta idea de la masculinidad y ser padre, ¿no? La masculinidad y la paternidad. En muchas culturas, incluso y sociedades, se llega a entender como el punto máximo de la masculinidad el poder lograr tener hijos, ¿no? Pero fíjense cómo esta idea de tener hijos no deja de ser simplemente procrear y ya, como si la paternidad fuera simplemente el poder esparcir tu semilla lo más que se pueda, ¿no? Y no el realmente ejercer una paternidad, porque la paternidad es un verdadero constructo social y cultural que está influenciado por la formación de una identidad genérica y no solo de la reproducción biológica. Si solamente fuera por la reproducción biológica, estamos cayendo en esto. Y uno de los retos más importantes que tiene que ver con la paternidad y con la masculinidad es que en muchas ocasiones estos esquemas tan rígidos, tan estereotipados, son un escenario donde puede también presentarse y gestarse la violencia de género o la violencia
del hombre o hacer esta estereotipada manera en la que el hombre o lo masculino es violento. Por ejemplo, esta diferenciación que hay con respecto a que si nace hombre o nace mujer, que si es un hijo, es una hija, qué le vamos a dar al hijo, qué le vamos a dar a la hija, y entonces esta búsqueda desde ahí empieza a ser una diferenciación que es inexacta y aparte innecesaria. Entonces la paternidad realmente puede ejercerse de muchísimas formas, ¿no? De ahí que podemos encontrar desde padres que pueden ser autoritarios, permisivos, más democráticos, y esto implica diferentes tipos de crianza, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, si estamos pensando en ser padres, pues ser padre no nada más es la reproducción biológica, sino es un compromiso, ¿no? La madre y el padre van a coadyuvar en la formación de la personalidad del hijo o de la hija, y de ahí la necesidad de la paternidad como un acto deseado, pensado y lo más consciente posible. Cuando nosotros hablamos de la masculinidad y de estos estereotipos, también estamos de repente cayendo en esta idea de las cosas que le tocan a hacer a un hombre y de las cosas que le tocan a hacer a una mujer. Y de ahí que cuando una mujer empieza a hacer cosas, vamos a llamarlo así, masculinas, o un hombre hace cosas femeninas, se le dice que es poco masculino o muy masculina la mujer, y la otra acaba siendo esta idea de que cuando el hombre ayuda a la mujer, es eso, una ayuda, y deja de ser una responsabilidad. Cuando estamos en una familia, cuando estamos hablando de responsabilidades familiares, por ejemplo, o en una casa, o en una sociedad, estamos hablando de responsabilidades compartidas. No es que el hombre ayuda en casa, el hombre tiene que hacer en casa, tiene cosas, porque también es su casa, porque también son sus cosas, porque también es eso. Es otro tipo de violencia creer que en la vida familiar las cuestiones de las labores de casa, de las cuestiones de la cocina, del cuidado de hijos, son exclusivas de una mujer. Es un tipo de violencia. Entonces, esta participación del hombre desde la perspectiva de la responsabilidad compartida y no de que estoy ayudando, sino estoy siendo partícipe de manera electiva y aparte militante, pues se vuelve una necesidad en estos tiempos. Obviamente, esta idea y este concepto y estos planteamientos no pueden venir solos. Obviamente tenemos que hacer un cambio, y eso es algo que notamos nosotros, que tendrían que ser de que la participación del hombre como una responsabilidad compartida tiene que estar respaldada también por acciones tanto estatales, federales, sociales, legislativas, que son mucho más complejas y que en ocasiones no suceden, como por ejemplo no se le da al hombre el permiso de maternidad cuando nace su bebé, entonces se acaba asumiendo que es la mujer la que tiene que cuidar al bebé, ¿no? Y entonces entender esta idea de que el hombre no es que ayude, sino que el hombre está compartiendo una responsabilidad. En conclusión, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podemos decir? Que no hay un modelo de ser un hombre ideal, o de lo que es ideal ser un hombre, o qué es lo masculino específicamente. De ahí que este planteamiento no tan alejado de la realidad, uno sobre las nuevas masculinidades, o incluso el concepto de quitar estos principios de lo masculino y lo femenino para simplemente ser personas, ¿no? Sea muchísimo más factible, porque en el momento en que empezamos a ponerle un nombre a algo, ese algo, nuestra manía como seres humanos es ponerle características, y estas características acaban siendo estereotipos a lo largo del tiempo. Entonces es importante que el reto actual que tenemos todos es que podamos desarticular todos estos fenómenos violentos relacionados con la idea de una masculinidad hegemónica, como relacionarla con el poder, con los privilegios, el sexismo, la homofobia, el lograr construir relaciones democráticas, igualitarias, equitativas, que sean respetuosas de las diferencias y sobre todo mucho más placenteras y armoniosas. Incluir el principio de igualdad, ¿no?
esto es algo importante porque yo sé, y cuando me ha tocado dar esta plática en otros foros, siempre al finalizar el lugar se llena de preguntas o de participaciones en las cuales todo mundo está muy, muy urgido de decir que ellos no son así. Sobre todo los hombres están muy urgidos de decir, pero yo sí ayudo en casa, aunque acabamos de decir que no es ayudar, dicen yo sí ayudo en casa. O aunque acabamos de decir que no son, que no hay un tipo de machismo y demás, dicen yo no soy machista. Claro, porque nosotros no podemos seguir viendo esto como algo personal, es un problema de todos. Está la responsabilidad de cambiarlo en las manos de todos, ¿ok? Les agradezco a todos su atención. Quedo a sus órdenes y nos vemos en el próximo Facebook Live. Hasta luego. Hola, soy Ruy López y los invito a un minuto de lectura. Voy a leer un clásico, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy seguro de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo y aún después que mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vaya a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Juntos por la Paz, con ADIC. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.